Estamos en el Salmo 119 y vamos a ver del versículo del 9 al 16. Acuérdense que este es un poema, es un salmo acróstico. Se me resbalan las palabras, acróstico, y de alguna manera tiene 22 secciones, y estas 22 secciones son 8 versículos. Estos versículos, cada versículo pues empieza con la primera letra del alfabeto hebreo, y de esta manera vamos desarrollando pues una enseñanza y una expresión de adoración para lo que es la palabra de Dios. Y a través de este salmo, tú y yo tenemos la capacidad dada por Dios, o somos capacitados por Dios para entender la manera en la que nos vamos a exponer a la Biblia, la manera en la que tú y yo vamos a recibir la Escritura, a oír la Escritura. Mi amor, ayúdame ahí, por favor. Esa manera que solamente Dios y tú, o Dios para ti, tiene de manera particular, porque la Biblia no, sí, ciertamente es para toda la familia, ciertamente es para un matrimonio, ciertamente es para tu vida y para la mía, pero en realidad es personal. La Biblia es personal, no es algo que nada más porque estamos aquí de manera colectiva, todo lo vamos a recibir de la misma forma. Tú en tu casa y yo en la mía tenemos la libertad de parte de Dios de abrir la Biblia o no abrirla, de orarle a Dios o no orar a Dios, de considerar y meditar la palabra de Dios y memorizarla o guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón o no hacerlo. Esto, mis amados, es personal. Y ni siquiera es matrimonial, o sea, evidentemente al ser una carne, por supuesto que podemos recibir de parte de Dios como una carne, y de alguna manera es el plan pues más extraordinario, ¿no? En pareja, porque todo empieza con una familia y todo empieza en una pareja, en un hombre y una mujer, y de ahí se deriva toda la sociedad y todas las sociedades en este planeta a lo largo de la historia. Las ideologías, los planes progresivos que tiene muchas veces este mundo, este gobierno, pues de alguna manera a quien afectan directamente, a quien atacan a la familia. Entonces, vamos a ver el día de hoy lo que es un corazón puro. Un corazón puro. ¿Qué significa un corazón puro? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para todo esto? Bueno, pues atesorar lo que es la palabra de Dios. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 10, dice: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de ninguno de tus mandamientos. Y bueno, todos nosotros estamos como personas, como seres humanos, susceptibles a podernos desviar de alguno de sus mandamientos. Todos nosotros podemos fallarle a Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente vivimos en un mundo total y absolutamente contaminado, total y absolutamente corrupto, con valores distintos, con presiones y tentaciones que nosotros sin Cristo no vamos a poder controlar. Si te apartas de Cristo, te apartas de su verdad, esos valores, esas tentaciones, esa forma pecaminosa de vivir va a inundar tu vida y vas a sucumbir porque eres una persona, no eres Dios. Y Jesucristo es el único en este planeta que nunca ha fallado. Pero como creyentes nosotros quisiéramos o tenemos la sensación de querer y anhelar ser limpios, no solamente por fuera, sino también por dentro. Quisiéramos poder gobernar nuestros pensamientos, pero ¿cómo puedes gobernar tus pensamientos si la palabra de Dios no los renueva? Y constantemente estás oyendo de ideologías, y constantemente estás oyendo de cosas que no tienen que ver absolutamente nada con Dios, de los matrimonios igualitarios, del aborto, de tantas cosas que definitivamente pues no están en el plan de Dios. Pero la Biblia en el libro de Pedro, 1 de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16, Dios nos llama, te llama a ti y me llama a mí a ser santos, como Él es santo. Dios nos llama a que nosotros seamos santos. ¿Y cómo podemos ser santos en un mundo lleno de pecado? ¿Cómo podemos ser santos en un mundo
lleno de tentaciones, lleno de cuestiones visuales, audibles, lleno de modas, lleno de ideologías, lleno de corrientes, lleno pues de toda la velocidad habida y por haber, y a través de aparatos como este podemos ligarnos en otras partes del mundo o con páginas y cosas que no convienen y que no son agradables delante de los ojos de Dios. Y otra de las preguntas es, ¿cómo podemos mantener un corazón limpio con tanta cosa, con tanta corrupción? Todas las batallas, dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, te habla de una guerra, te habla de una lucha. Y dice que nuestra lucha, dice la Escritura, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchos de nosotros hemos sido víctimas de estas luchas por no estar bien cimentados en lo que la palabra de Dios dice y hemos perdido. Porque siempre que pecas o siempre que haces algo en contra de lo que dice Dios, pues tú estás perdiendo, no ganaste. Es una derrota. Sin embargo, Dios en su gracia y en su inmensa misericordia tiene la capacidad de que si tú y yo nos arrepentimos puede perdonarnos. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Podemos ver personas como Abraham, el padre de la fe, que en un momento dado, cuando fueron atrapados por un rey, él tuvo que decir, y no es que tuvo que decir, él quiso decir que su esposa era su hermana. Y estuvo a punto de vivir una tragedia familiar, porque imagínense el rey teniendo intimidad con la esposa de Abraham. Y vemos a Moisés que le habló Dios y le dijo que le hablara a la roca, y él en lugar de hablarle a la roca, la golpeó 2 veces. Y vemos a David también, que de alguna manera un hombre conforme al corazón de Dios, y que lamentablemente tuvo en poco la palabra de Dios, la descuidó, y en lugar de estar haciendo las cosas que Dios le había pedido que hiciera, vio una mujer hermosa, sin ropa, bañándose, fue seducido, lleno de codicia, pecó y cayó en adulterio, y no solamente en adulterio, sino que tuvo que formular y hacer lo necesario para que a Urías, uno de sus amigos, uno de su personal de más confianza, que estaba al frente de las filas celestiales, estaba al frente intelectualmente, pero él lo puso al frente físicamente. ¿Para qué? Para que lo mataran los enemigos. ¿Y cuántos de nosotros hemos vivido este tipo de caídas, este tipo de derrotas, y que lamentablemente pues desgarran tu corazón, desgarran tu mente y hacen destrozos de muchas cosas alrededor de ti? Por eso, mis amados, la batalla no se lleva en el exterior. En el exterior podemos visualizar las consecuencias, pero estas batallas se llevan en el interior de nuestro ser. Y la única manera de ganar esta batalla es a través de que la palabra de Dios tome el control en tu vida. Si la palabra de Dios no te controla, las cosas que están afuera fácilmente te van a poder controlar. ¿Por qué te van a controlar? Porque están diseñadas de acuerdo a tu naturaleza caída. A todos nosotros nos es más fácil no orar que orar. Nos es más fácil irnos al cine, a una fiesta, a algún lugar divertido, a la playa, en lugar de leer la Biblia. Nos es más fácil quedarnos en la cama, ver el partido de fútbol, si está jugando el equipo al que le vas, a venir y levantarte con tiempo y escuchar la palabra de Dios en la congregación. Todo esto es fácil. Por eso la Biblia nos dice claramente que las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, no son tuyas, no son mías. Tu fortaleza y la mía siempre van a sucumbir ante el pecado. Necesitamos las armas de Dios. Necesitamos la fuerza celestial de parte de Dios, porque esa es poderosa en Dios para destruir esas fortalezas. Esas fortalezas están aquí. Esas fortalezas están en tus pensamientos. Por eso dice, derribando todo argumento, razonamiento, ideología, forma de pensar, manera de ser, manera de actuar. Esos son los argumentos que tenemos aquí.
Y toda altivez, son altivos aparte, retan la palabra de Dios, retan la santidad, retan el venir a la iglesia, retan la verdad del evangelio. Y muchas veces hay cristianos, hay creyentes que tienen la habilidad de acomodar la palabra a su conveniencia, se saltan perfectamente bien todos aquellos versículos que atentan contra tu mala manera de vivir, esa mala manera de vivir que heredamos, dice la Biblia, de nuestros padres. Y dice padres, dice abuelos, dice bisabuelos, dice tatarabuelos, o sea, y los padres de la fe también. Porque todos, mis amados, en alguna manera hemos fallado delante de los ojos de Dios. Por eso Él tuvo que derramar su sangre. Y esta altivez se levanta en contra del conocimiento de Dios, y lo que debemos hacer es llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. En Efesios capítulo 5, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístete de toda la armadura de Dios para que puedas resistir o puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Y de esa misma manera puedas resistir también el día malo. Puedas resistir esos embates del enemigo que de alguna manera, a través de todos los elementos que el mundo provee para hacerte caer a ti, para hacerme caer a mí, para hacernos caer a todos, para desaparecer la iglesia, para fracturarla, para dividirla, pues todos vienen del mundo. Pero el mundo, mis amados, dice la Biblia, pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿dónde podemos encontrar el fundamento para esa pureza que el Señor demanda de nosotros? No hay otra forma de tener esa pureza si tú y yo no atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón. No hay otra forma. El camino de pureza primeramente te va a dar una identidad. ¿Cuál es esa identidad? Tú y yo somos hijos e hijas de Dios. Esa es tu identidad. Tú y yo fuimos creados para ser un reflejo fiel de la imagen de Cristo. Desde el principio, en Génesis 1:27, varón y hembra los crió y los bendijo para ser un reflejo de la misma semejanza de Dios. Un reflejo fiel de la imagen de Cristo. Un reflejo fiel de lo que Cristo es: todo amor, toda pureza, toda benignidad, toda misericordia, toda gracia, todo gozo, toda mansedumbre, toda humildad. Ese reflejo, mis amados, que adolecemos la mayoría, y vamos a adolecer entre más nos separemos de la palabra de Dios. Pero en la misma manera en la que nosotros irrumpimos las cosas del mundo y le damos oportunidad a que la palabra de Dios nos renueve y nos transforme, vamos a ser hechos nuevos y vamos a ser llamados automáticamente y anhelar vivir en santidad. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, como les había dicho, la Biblia dice: ser santos, porque yo soy santo. Dios te llama a que seas una persona apartada para Él. Eso significa ser santo, apartado para Dios. No quiere decir que te salgas de este mundo. Cristo mismo oró y dice: no te pido que los saques de este mundo, pero sí que los apartes de él, o sea, que sean santos a pesar de que están en el mundo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor nos complementa este deseo y este anhelo en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Y nos dice el para. ¿Por qué esta santidad? Para que seas irreprensibles, para que sean irreprensibles y sencillos. La palabra irreprensible te habla de integridad, una vida llena de integridad, una vida llena de la palabra de Dios, una vida sometida o sujeta a lo que Dios establece en la Escritura, una vida llena de santidad, una vida que de alguna manera tú apartas para Dios porque Él te apartó para Él.
No es porque tú lo hagas de manera voluntaria. Sabes que Él te apartó para Él, entonces tú determinas junto con Él apartarla para Dios. Y esa vida de santidad pues te lleva a una vida irreprensible, una vida sujeta a corrección. Eso significa también irreprensible, está sujeto a corrección. Todos nosotros, mis amados, continuamente es necesario que estemos sujetos a corrección, dispuestos a ser corregidos por lo que la palabra de Dios establece. No lo que mis pensamientos, no lo que mis sentimientos, no lo que mi persona me dicta, sino exactamente lo que Dios dicta en su palabra para mi persona, y de esta manera yo poder ser irreprensible, sujeto a corrección, o una persona que vive en integridad. En integridad cuando la gente te ve y también cuando la gente no te ve. Lo que tú haces a solas, lo que tú ves en estos aparatos cuando nadie te ve. Cuando en estos aparatos yo creo que no debe haber secretos, yo creo que no debe haber bloqueos. Este aparato debe estar puesto en cualquier parte de tu casa y que las personas de tu casa, cualquiera de ellas, las pueda ver. Tu esposa, tu esposo, porque no debe haber secretos, no debe haber absolutamente nada, porque eres irreprensible. Pero también dice sencillo. Sencillo se refiere a humilde, se refiere a manso, manso y humilde. Lo que Cristo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma. Entonces, qué interesante, mis amados, que nosotros podamos aprender a ser sencillos, a ser mansos, a ser humildes de corazón. Una persona no altiva, no soberbia, no llena de... su corazón no lleno de altivez y de muchas cosas que por supuesto no tienen que ver absolutamente con lo que Dios tiene para tu vida. Aparte de irreprensibles y sencillos, dice hijos de Dios sin mancha. Dios puede capacitarnos a través de su palabra para que seamos hijos e hijas de Dios sin mancha. Sin mancha, mis amados. No manchado, no nuestra mente sucia y contaminada, no nuestro corazón sucio y contaminado por la palabra de Dios. No podemos hacer este tipo de cosas. No podemos permitir que esto suceda en nuestra vida, mis amados. Porque el Señor lo que quiere justamente es que tú y yo estemos en esta generación que Él sabe que es una generación maligna y llena de perversión. Pero te dice lo que sigue de la porción de la Escritura, en medio de la cual, en medio de esta generación maligna y perversa, Dios espera de ti como creyente y de mí como creyente que seamos luminares en este mundo. Que tú puedas ser diferente, que no te avergüences del Evangelio porque sabes que es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Que tú no te combines con la corriente del mundo, sino que simplemente establezcas tu identidad como hijo de Dios. No me refiero que seas una persona meramente religiosa, una persona que legalista, ¿verdad? Que no quieres absolutamente nada porque tú eres santo, porque tú eres cristiano y los demás no son así. Entonces, como con una acción de desprecio. La Biblia no se refiere a eso. La Biblia se refiere que cuando tú trates con estas personas, tú seas luz, como dice la Biblia, para el mundo. Y seas sal en esa reunión, que pongas sazón, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, mis amados, guardar y obedecer la palabra de Dios no es una carga. Esto, mis amados, nos va a ayudar a recuperar y a vivir plenamente esa identidad gloriosa que Cristo te dio cuando tú te arrepentiste, cuando le entregaste tu vida y cuando tú decidiste permitir que el Señor Jesucristo sea tu Señor y sea tu Salvador. Él te entrega una identidad. Dice que en ese momento eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de vuestra herencia. O sea, es un adelanto de esa eternidad maravillosa donde tú empiezas a tener pues esos destellos de paz,
esos destellos de amor, de gozo, porque no tienes una paz perfecta, no tienes un amor perfecto, no tienes una humildad perfecta, no tienes una mansedumbre perfecta, una templanza perfecta, pero empiezas a tener todo este tipo de destellos porque el Espíritu Santo juntamente con la palabra empiezan a hacer una obra maravillosa en tu vida y en la mía. De eso, mis amados, se trata el Evangelio. El versículo 9 del 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y habla de limpiar y habla de un joven, habla del joven. Esto se refiere al curso de la vida. La palabra de Dios, mis amados, muchas veces se refiere a la comunidad humana, se refiere a su iglesia como en etapas y habla de creyentes maduros y creyentes débiles y creyentes carnales, ¿verdad? Y muchas cosas, pero en esta juventud, mis amados, la Biblia se refiere a un transcurso, a etapas diferentes, donde todos nosotros, a pesar de tener, o los de aquí, a pesar de que se tenga cierta madurez, puedes tener a veces conductas como de un joven. Y la Biblia se refiere a esas conductas, que no seas como niño, arrastrado por todo viento de doctrina. Pero sí te dice que seas como un recién nacido, que deseas la leche espiritual no adulterada. Pero también cualquiera de nosotros, como los personajes que te mencioné hace rato, como Moisés, como Abraham, como David, como Sansón, por ejemplo, que a pesar de ser un hombre lleno del Espíritu Santo y haber sido un nazareno, de tener una especificación y una indicación expresa de parte de Dios, él desperdició su juventud con los deleites de sus ojos y con las diferentes mujeres que llegaban a su lecho. Todo esto, mis amados, nos muestra la incapacidad que tenemos nosotros como personas para vivir de manera correcta la palabra de Dios. Y entonces, en este andar, llegamos a ensuciar nuestro camino. Y la pregunta es: ¿cómo lo vamos a limpiar? Y no hay otra respuesta que con guardar su palabra. Guarda su palabra. Debe haber una conexión inseparable entre lo que es la pureza, que es la manifestación visible de lo que hablo, de lo que pienso y de lo que digo. Es una manifestación visible, eso habla de un corazón puro. Y el acto invisible es que esa persona, sin duda, está atesorando o guardando la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Podemos oírla todos. Santiago dice que no seamos oidores de la palabra, porque el oidor de la palabra tiende a ser olvidadizo, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Hacedores de la palabra de Dios. Este verbo limpiar significa ser puro, ser limpio. Te habla de inocencia, te habla de ser libre de culpa y te habla de no contaminación moral ni espiritual. Es un corazón puro. Es una limpieza interna, no meramente una limpieza externa. Lo que se ve por fuera es porque por dentro está limpio. Nada más es una manifestación. Y muchas veces como padres, como esposos, podemos preguntarnos cómo podemos nosotros limpiar nuestro camino para ser buenos padres. Todos queremos ser buenos padres. Lamentablemente todos nos hemos equivocado también como padres y también nos hemos equivocado como esposos. Y Dios lo sabe, no está sorprendido porque tú te equivocaste. No hay nada fuera de su conocimiento. Él es soberano. Las cosas que te han pasado y te han sucedido no están fuera de control, están dentro de su control. A pesar de que hayas tenido consecuencias, Él te perdonó, Él te limpió. Y nosotros en esa limpieza podemos empezar a desear guardar su palabra en medio de toda esta adversidad de ideologías, de adoctrinamiento, cuántas cosas engañosas podemos escuchar
en las series, en las noticias, en los programas inclusive infantiles, en algunas caricaturas, en algunas películas inclusive de Disney, que pensamos que todo lo de Disney está bien. No siempre las cosas que pensamos o antes más o menos estaban bien. Todo se ha corrompido, mis amados. Y lo mismo, hay personas como esposos que quisieran restaurar su relación porque han ensuciado su camino. ¿Y cuál es la solución? De la misma manera, guardar la palabra de Dios. Guardar es vigilar. O sea, estás vigilando. Al guardar estás vigilando. Es observar cuidadosamente. Esto, mi amado, es lo que tenemos que observar cuidadosamente, a detalle, la palabra de Dios a detalle. No sé cuántos de los que están aquí probablemente en la semana ni siquiera abrieron la escritura por 20 minutos o por 15 minutos. No quiero decir una hora, pero es lamentable. ¿Y cómo quieres que te vaya bien? ¿Y cómo quieres limpiar tu camino? ¿Y cómo quieres que Dios opere? ¿Y cómo quieres que el Espíritu Santo haga algo en tu vida si tú no haces lo que te corresponde, tan sencillo como exponerte a la palabra de Dios? Porque anhelas y deseas que el Dios de los cielos te hable a través de la Escritura, no de una religión, a través de lo que la palabra de Dios dice, a través de lo que la palabra de Dios sustenta. Guardar, mis amados, es proteger, es custodiar. No se trata en ninguna manera de un acto pasivo, sino se trata de una vigilancia activa, continua y presente, donde tú estás cuidando lo que oíste, lo que almacenaste, lo que dijiste, wow, esto nunca lo había escuchado, pero Dios te habla a través de la Escritura y dices, esto lo quiero para mi vida, lo necesito. Es más, es justo el área donde yo estoy fallando. Entonces, cuando tú guardas es porque tú atesoras. Muchas de las personas que están aquí tienen cosas guardadas que tienen mucho valor. Mucho valor. Puede ser estimativo, puede ser moral, puede ser sentimental, puede ser el primer zapatito de tu niño, puede ser una fotografía, puede ser una joya, puede ser algo que tú le das valor. Simplemente el dinero a lo mejor que tienes, lo tienes guardado en el banco o lo tienes en una caja fuerte, pero no lo tienes ahí encima de las sábanas, ¿verdad? O sea, eso nada más se ve en las películas. Lo tienes atesorado, lo tienes guardado. Entonces, la palabra de Dios, mis amados, hay que atesorarla, hay que guardarla bien. Memorizarla, por supuesto, no es malo, pero no es una garantía. Si la memorizas y no la aplicas, la memorización no sirvió de nada. Porque la palabra de Dios es para obedecerla. Cada vez que obedecemos la palabra de Dios implica una protección para tu vida. Es como un seguro. Porque es la mejor manera de vivir y caminar seguro como papá, como esposo, como esposa, como hijo. Con todos los elementos que la palabra de Dios contempla, en tu trabajo, en la escuela, con los vecinos. O sea, tantas cosas que contempla la palabra de Dios. ¿Por qué tantas cosas? Porque en todos esos lugares tú te encuentras en algún día de la semana. Estás en tu trabajo, estás en la escuela de tus hijos, estás con los vecinos, estás con tus suegros, estás con tu suegra, estás con tus padres, estás con tus hijos, estás con los nietos. En todo este tiempo, mis amados, somos llamados a vivir y experimentar esta palabra porque es la única que tiene la capacidad de transformarte. Y tú puedes decir en esta mañana, yo no necesito transformación. No creo que en su sano juicio hay una persona aquí que pueda decir, yo soy perfecto y no necesito transformación en ningún área de mi vida. O puede ser también que estés tan habituado a practicar tu pecado y tan atrapado por él que la ceguera espiritual es tal que no te das cuenta de que todo eso te está destruyendo y está dividiendo todo lo que tú más amas. Y va a alcanzar también en algún momento a tu familia. Entre más practiques la palabra de Dios, más observarás la transformación que la misma palabra de Dios hace.
Dice la Biblia en Isaías que la palabra no vuelve vacía, sino que fue enviada para el propósito para lo que Él la envió. No vuelve vacía. Si tú la guardas, no va a quedar vacío, porque ahí está guardado. No está vacío tu corazón. Y por eso de repente muchas personas, después de estar en un letargo espiritual, de repente dicen: no, he descuidado la palabra de Dios, ya no he ido a la iglesia, no me he congregado, no estoy orando, no estoy leyendo, y empiezan en ese momento a desarrollar un cambio, y ese cambio no es otra cosa más que la obra del Espíritu Santo y la misma palabra que tú has escuchado, que te indica que tienes que hacer algo más que la vida plana que estás llevando. Entonces, entre más la practiques, más se transforma, más se confirma, más se establece en tu corazón, y tus hábitos de conducta, tus hábitos de lengua, de acciones, hasta tu forma de mirar va a ser diferente. Hasta tu forma de mirar. Porque muchas veces puedes estar aquí, pero si viene a tu mente alguna persona que te dijo, te hizo algo, en tu corazón inmediatamente se transforma por resentimiento y por odio. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Está reinando tu corazón? ¿O está reinando lo que a ti te conviene? Las promesas de vida, las promesas abundantes, las promesas de que Él quiere que seas prosperado en todo y que tengas salud. ¿Qué es lo que tú seleccionas de la Biblia? ¿Qué es lo que tú quieres practicar? Justamente esas cosas que te cuestan trabajo, Dios las permite para que tú y yo las practiquemos, para que tú y yo las pongamos por obra. Y con todo esto podemos nada más abrir la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 22 al 23. Fíjense, Pedro, otro de los personajes, ¿cuántas veces negó a Cristo? 3 veces. ¿Quién dijo 2? Me debe una. 3 veces negó a Cristo, habiendo estado con Él, habiéndole dicho que Él iría con Él hasta la muerte, habiendo muy envalentonado, habiendo cortado la oreja de Malco. Y no era así, porque no es con espada, ni con ejército. Esto era parte del plan de Dios. Cristo mismo sabía que en ese momento iba a ser entregado, y por eso unos minutos antes estaba sudando hasta gotas de sangre en Getsemaní, antes de fuera apresado, porque sabía todo el calvario que tenía que pagar por tu vida y por la mía. Entonces la Escritura nos dice ahí en 1 Pedro capítulo 22 y 23, dice: habiendo purificado sus almas por la obediencia. Habla de las almas. ¿Qué son las almas? Donde está tu intelecto, tus pensamientos y tus emociones. Lo que regularmente domina a la persona carnal. Tus pensamientos, tu intelecto y tus emociones. Lo que tú sientes. Es que yo siento esto. Es que eso no lo siento. Es que no es el momento de perdonar. Es que imagínate que Dios obrara así contigo. Y que Dios no sintiera en ese momento, tú le pides perdón, te dijera: ay no, es que ahorita yo no siento perdonarte. Imagínate. Dice la Biblia que nosotros perdonemos, dice en Colosenses 3, de la misma manera en la que Él te perdonó. Cuando tú has ido a pedirle perdón a Dios, ¿cuántos le hemos pedido perdón a Dios? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida. Y de muchas cosas, no en un momento, en muchos momentos. Entonces imagínate algo tan elemental. El perdón y el evangelio pues van de la mano. Porque justamente el evangelio te hizo ver, esas noticias de parte de Dios te hizo ver que tú eras pecador y que tú necesitabas un Salvador. Y también ese evangelio te dice que ese Salvador vino al mundo, se hizo hombre y pagó todas tus culpas en la cruz y derramó su sangre. Y esa sangre es poderosa para limpiarte de todo pecado y de toda maldad. Y tú la aceptas. Y tú dices: Señor, sí, límpiame, transfórmame. Y le pides perdón a Dios. Pero cuando tú tienes que perdonar, tú puedes decir: es que a mí no me han pedido perdón.
Tú no le has pedido perdón a todo de lo que tú ofendiste a Dios, porque ni te acuerdas. Han sido tantas formas y tantas cosas en las que tú le has pedido perdón a Dios, que digo, no le has fallado a Dios y no le has pedido perdón, que ni te acuerdas. Por eso dice la Biblia, habiendo purificado sus almas por la obediencia, ¿a quién? A la verdad. Esta es la verdad. Cristo es la verdad. Sabemos que la palabra de Dios y Cristo Jesús no se separan de esa verdad. Están unidos, es la verdad. Cristo y su palabra es la verdad. Esta purificación de tu alma por la obediencia no es porque tú seas muy obediente. Aquí dice mediante el Espíritu. O sea, no fue por ti, no son méritos personales, no es por tu fuerza. No es por tu fuerza, mi amado. Es porque el Espíritu Santo de Dios en su gracia y misericordia ha hecho por ti. ¿Y para qué te dice? Para el amor fraternal no fingido. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Amor fraternal. Que te ames con tus hermanos, a pesar de que te hayan ofendido. ¿Es eso el propósito? En esta obediencia se va a ver en ese amor fraternal no fingido. No le vas a dar un abrazo y un beso a alguien y ay, ojalá que te mueras. O sea, no vas a hacer eso. No se lo dices, pero lo piensas. Y muchas veces este tipo de actitudes, como cristianos, nos podemos volver artistas del engaño sin estar en Televisa ni en TV Azteca. Y eres un artista para fingir ese amor fraternal, porque no es genuino, no es sincero, porque no has perdonado, porque tu corazón está lleno de rencor, lleno de resentimiento. Y entonces, ¿cómo puedes pretender que Cristo te bendiga? ¿Cómo puedes pretender o cómo puedes decir que Cristo sea el número uno o el primero en tu vida? Por eso dice subraya esa palabra, para el amor fraternal no fingido. Y te lo reitera por si no entendimos. Amaos unos a otros entrañablemente, es decir, desde tu odio más profundo que no debe de estar, desde tus entrañas, amar a los demás como Cristo te ha amado. Y dice, con corazón puro. No puedes tener un corazón puro si la palabra de Dios no te llevó a esa obediencia. La obediencia viene después de la doctrina. La doctrina es la enseñanza de Dios. La obediencia es el resultado de la obra del Espíritu Santo a que esa palabra Dios le da vida y lo puedes hacer. No quiere decir que lo va a hacer un día. Bueno, ahorita te perdoné, pues sí, estábamos todos juntos y ¿qué querías? Pues ni modo. Pero ya a solas y todo, no, aquí ahorita le escribo y ahorita le mando esto y le mando esto otro. Y esto, mis amados, es usado para destrucción, es usado para división. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible. La simiente es la semilla. ¿Cuál es esta semilla? La palabra. ¿Cómo es esta semilla? Incorruptible. Por la palabra de Dios que vive, aquí te lo subraya, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, la palabra en tu corazón y en tu mente no es una letra, no es un conocimiento intelectual. No es como las capitales del mundo que te las aprendiste y la geografía y los ríos y las montañas de cada país y de cada lugar del continente y de otros continentes. No es así nada más, no es algo meramente memorizado, es algo que Dios a través de su Espíritu le puede dar vida para que disfrutes. Muy sencillo. ¿Cómo te sientes mejor? ¿Cuando amas o cuando odias? ¿Cómo te sientes mejor? O sea, realmente,
Cuando odias, el hígado se te puede hacer más que un moño. Se te puede hacer así, pero súper moño. De esos moños así como bien, no de esos moños así dos cositas así y uno del medio, ¿no? No, de esos moños así, hechos tripa. Y eso por supuesto que no te hace sentir bien, a ningún ser humano. En cambio, cuando amas, cuando eres correspondido en ese amor, que es lo mismo, es la misma relación con Dios, tú percibes el amor de Dios y reaccionas a ese amor de Dios con amor a Él. Y por amor a Él te es más fácil hacer las cosas que Dios te pide con tus semejantes, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nunca vas a limpiar el camino con buenas intenciones. No es de intenciones el Evangelio. No bastan las buenas intenciones para que tú puedas limpiar tu camino. No es por tu voluntad férrea. A lo mejor tienes una voluntad férrea, pero eso te hace necio y te quita lo dócil que tú puedes ser para las cosas de Dios. Así que no es por voluntad tampoco, ni por costumbres o rituales religiosos, como el simplemente decirnos que yo voy a la congregación todo el año, nunca he faltado. No importa cuántas veces hayas venido, sino qué tanto vives la palabra de Dios fuera de aquí. Qué tanto la palabra de Dios es una realidad en tu vida y en tu corazón. Eso solamente tú te lo puedes responder. La única herramienta, mis amados, capaz de purificar tu camino es la palabra de Dios. Activamente guardada, o sea, no está muerta, activamente guardada, activamente obedecida y activamente practicada en el antagónico. ¿Cómo practicas el amor con los que te aman? Pues es bien fácil. Amar a tus hijos, a tus nietos, a tu esposa, a tus hermanos en Cristo, pues es fácil. No, practícalo con aquellas personas que te cuesta trabajo amar. Esa es la realidad del Evangelio. ¿Qué personas te cuestan trabajo amar? Con esas, practícalas. ¿Con quién quieres perdonar? Pues las personas que te han hecho algo. Si no, ¿cómo vas a practicar? Si nadie te hace nada, ¿de qué tienes que perdonar si no te hizo nada? No, yo te perdono, tocayo, pues no tengo de qué perdonarte. A Ricky sí, lo perdono, que le vaya a la América. Son dos cosas, allá mi yerno también. O sea, en realidad, mis amados, nosotros no vamos a poder practicar nada si no viene el antagónico. Si no viene el antagónico, no tienes nada que practicar. Si todas las cosas están bien, si amas a los que te aman, ¿qué recompensa esperas? Dice la misma Escritura. Juan 15:3 dice: ustedes son limpios por la palabra que les he hablado. En Efesios 5:26 nos dice a los varones algo que muchas veces tardamos toda una vida para aprender, pero la Biblia te lo enseña desde el principio. Y dice que ames a tu esposa como Cristo amó su iglesia. ¿Y cómo la debes de amar? ¿Y qué es lo que sucede? Dice, ¿para qué la debes de amar así? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios que tú vives, la palabra de Dios que se vea en ti, eso es lo único que va a poder hacer que tu esposa sea purificada, como esa iglesia es purificada por lo que Cristo hizo y lo que Cristo hace y lo que Cristo dice. Es el mismo ejemplo y es la misma analogía. Si con Cristo somos uno, la Biblia te llama que también con tu esposa seas uno. En el Salmo 119, versículo 10, dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. El salmista reconoce que a pesar de haber guardado la palabra, él necesita buscar a Dios con todo su corazón. Está guardando la palabra, pero a pesar de guardar la palabra, a pesar de que tú y yo decidamos con la ayuda de Dios guardar la palabra de Dios, valga la redundancia, también es importante que nosotros
busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Es decir, con toda tu voluntad, conforme a todo lo que está escrito, mucho más allá de una lectura casual, una lectura obligatoria. No, es que yo sí dije, híjole, sí, el domingo levanté la mano y ya iba a leer la Biblia. Bueno, pues ni modo, un capítulo. No le estás haciendo un favor a Dios, mi amado, te estás haciendo un favor a ti mismo. Pero si esto no lo practicas de manera sistemática, no estás buscando, porque buscar es inquirir, es investigar diligentemente, es consultar con empeño. Consultas esto con empeño: Señor, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo puedo limpiar mi camino? ¿Cómo puedo dejar de equivocarme? ¿Cómo puedo hacer las cosas rectas delante de tus ojos? ¿Cómo puedo alcanzar? ¿Cómo puedo buscar el propósito que tú tienes para mi vida? Aquí el salmista no está hablando de una cuestión obligatoria de exponerse a la palabra, sino él lo hace deliberadamente, intencionalmente, con pasión. Yo tengo necesidad de la palabra de Dios, si no, de mis amados, de verdad me pudro. He cometido muchos errores a lo largo de mi vida y no quiero cometer más. Y solamente la palabra de Dios es como un conservador, como un preservador, como la sal que sazona mi corazón y mis pensamientos. Porque sí quiero que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Y quiero guardar con su ayuda la palabra de Dios como un tesoro escondido. La misma escritura es tan poderosa que en Proverbios capítulo 2, del versículos del 3 al 5, nos reta a que nosotros lo hagamos. Dice: si clamares a la inteligencia, es decir, toda tu capacidad intelectual, clama a toda tu capacidad intelectual, y a la prudencia, o sea, todo lo más prudente, lo más objetivo, lo más sensato, lo más lógico, clama a eso, ábrelo en tu corazón, ábrelo en tu persona, ábrelo en tu vida. Y si la buscas con estos dos elementos, con toda tu inteligencia, con toda tu promesa, la buscas como la plata y la escudriñas como si buscaras un tesoro, entonces, la misma palabra dice: entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, Dios no quiere oprimir tu intelecto, tu capacidad intelectual, ni siquiera tus emociones, ni la prudencia, lo más sensato, lo más objetivo. No importa a lo que te dediques, no importa la edad que tengas. Dios te reta a que lo hagas de esta manera, con todo tu intelecto, con todo lo más prudente que pueda haber, lo más objetivo. Lo único que va a pasar, que si tú lo haces así, te vas a encontrar con el temor de Dios, es decir, vas a empezar a respetar a Dios como nunca lo has hecho. Ese es el temor de Dios, es un respeto a Dios y a su palabra hacia tu vida, que lo quieres en tu hogar, que quieres y lo que más anhelas es que tus hijos y tus nietos, tu esposo, tu esposa, tus padres lo reciban. La santidad solamente comienza cuando tú buscas a Dios y su palabra con toda sinceridad. No hay otra forma. Dice la Escritura: no me dejes desviarme de tus mandamientos. Por esa debilidad podemos orar así. Tú puedes tener mucho tiempo en el Evangelio, puedes conocer, puedes predicar la palabra, puedes ser de los cantores principales de la alabanza, pero puedes caer. Puedes caer también. Debes estar consciente que puedes caer. Entonces, no me dejes. Esa es una oración. Te estoy buscando con todo mi corazón. Quiero limpiar mi camino. Quiero tener un corazón puro, pero al mismo tiempo oro a ti para que con todo esto, de cualquier manera, no me dejes desviarme de ninguno de tus mandamientos. Desviar, mis amados, es errar. Es extraviarse. Es desviarse del camino correcto. Es cometer un error moral o un error espiritual. Por eso el salmista, guiado por el Espíritu Santo, no se guía a través de su propia fuerza, sino sabe que solamente la gracia, el favor de Dios inmerecido, es lo único que puede llevarnos al camino correcto y ayudarnos a permanecer ahí
cumpliendo sus mandamientos. La pureza, mis amados, no se sostiene solamente con disciplina o fuerza de voluntad, como se los había dicho hace un rato, sino es una relación absolutamente dependiente de Dios y su palabra. Cuando dependes de Dios y dependes de su palabra, puedes ser una persona obediente. En el versículo 11 del Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta es una estrategia espiritual. Esta es una manera: guarda tus dichos para que no peques contra Dios. Dios te está diciendo qué es lo que tienes que hacer. Guarda sus dichos, guarda su palabra, tenla atesorada en tu corazón. Tenla escondida, guardada, consérvala como algo importante, lo más importante de tu vida, en un lugar seguro. Esto significa meditarla. Meditarla es razonar, es pensar en ella de día y de noche. En todo momento, en toda circunstancia. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es permitir que esta palabra arroje raíces profundas en tus pensamientos, en tu corazón, en tu ser, para que esas raíces verdaderamente den un fruto. Si no, es como la palabra que cae en el camino, no hay raíz profunda, el camino es duro. O el camino pedregoso, que también tampoco es fértil. O el camino lleno de espinos. Para que sea un camino adecuado, para que la palabra de Dios se sustente, tiene que ser un camino que la palabra de Dios misma ha limpiado a través de tu arrepentimiento y el reconocimiento que tú tienes de la posibilidad de fallarle a Dios. La Biblia dice en Proverbios, capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es una recomendación de Dios, sobre toda cosa. ¿Cuántas cosas? Hasta sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque el corazón es el manantial de todas tus acciones, tus palabras y decisiones. En Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Guardas la palabra de Dios? Automáticamente permites que cambie tu forma de pensar. Cambias tu forma de pensar, recuperas tu identidad y observas cómo el propósito de Dios y cómo tu conducta son modificadas. Tenemos que renovar nuestra mente. ¿Cuántos pensamientos, cuántas ideas, cuántas cosas a veces son prioritarias? ¿Cuántos negocios son prioritarios sobre lo que Dios tiene para tu vida? No tenemos las prioridades bien ordenadas. Están totalmente desordenadas. Cuando guardamos la palabra de Dios, te voy a decir algunas cosas muy prácticas. ¿Cómo guardo la palabra de Dios? Bueno, primeramente lo único que tienes que hacer de entrada es destinar un tiempo todos los días para pasar ese tiempo con la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo puedes ser transformado si no lees la Biblia? ¿Cómo? ¿Con lo que oíste el domingo? ¿Con lo que ves en la célula o en algún seminario para matrimonios o para esposos o para padres o para hombres o para mujeres o para niños, para maestros de Club Semilla, como lo vamos a tener? Abre un plan diario en tu vida, en tu tiempo, para exponerte y leer la palabra de Dios. Asista a la iglesia, no faltes. Hay gente que viene un domingo sí y dos no. Y frecuentemente llegan tarde, y llegan tarde, y llegan tarde. ¿Cómo puedes pensar que Dios va a hacer algo en tu vida si tienes esta displicencia para los asuntos de Dios? La Biblia nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejemos de congregarnos, sino exhortados los unos a los otros, tanto más cuando veas que el día se acerca. Eso dice la Escritura.
Otra cosa importante es que podemos ir memorizando pasajes de la Escritura. Memoriza la palabra de Dios, guárdala en tu corazón. En esta congregación, pues te recomiendo que no faltes a la célula y que también te disipules. ¿Cómo vas a cambiar tu forma de pensar? Guarda la palabra de Dios, no te limites nada más a leerla y a leerla así rápido porque tienes prisa, porque ya va a empezar tu partido, o ya tienes que ir a tu concierto, o tienes que irte a jugar, o tienes que te quedaste de ver con tus amigos, o quedaste de ver en algo que tú quieres hacer, que a lo mejor ni siquiera es malo, no tiene que ser algo malo, pero tienes que diseñar verdaderamente un tiempo con la palabra de Dios y no te limites a leerla, practícala y vívela. Y cuando la estés leyendo, otra cosa que puedes hacer, ora sobre lo que te vas encontrando. Cada vez que tú lees la palabra de Dios con un corazón dispuesto para ser transformado, te vas a encontrar cosas que te bendicen desde el momento que la estás viendo. Ora por ellas. O cosas que vienen bien para tu matrimonio o que estás haciendo mal como padre o como hijo. Y ora para que el Señor te ayude a que eso sea transformado. ¿Cuál es la promesa que debo de creeros? Hay promesas que van a sustentar tu vida en Cristo contra lo que el mundo te está ofreciendo y que tú sabes que a lo mejor si haces eso, te puedes meter en un lío. Estás coqueteando con situaciones que no son adecuadas ni correctas. Y por otro lado, pídele al Espíritu Santo que use la Escritura para confrontar tus pecados, porque para eso es la Biblia. Nada más queremos las promesas, no, en Cristo Jesús, sus promesas son sí y amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O podemos ponernos a declarar la Escritura, si no la practicamos, mis amados, si no está guardado en nuestro corazón, aunque la declaremos y la declaremos y la declaremos y digamos lo que digamos, y busques las promesas nada más las que te acomodan, la palabra de Dios no va a ser eficiente porque no la estás creyendo. La palabra de Dios en sí es eficiente, pero solamente para aquellos que la creen y la practican. Entonces, pídele al Espíritu Santo que la Escritura te confronte, te renueve, tus actitudes y pensamientos sean diferentes y no conforme a este mundo. Y recupera tu identidad. Tú eres un hijo o una hija de Dios y tú te vas a dar cuenta y te vas a sorprender de la transformación y de los resultados que la palabra de Dios va a tener en ti. Un corazón, cuando es purificado, siempre tendrá manifestaciones visibles y características de esa nueva vida que tenemos en Cristo. La fe interna siempre va a dar frutos. ¿Por qué crees que la Biblia dice, por su fruto los conoceréis? No es porque vienen a la iglesia, no es por los versículos que sepan de memoria, sino por el fruto evidente que esas personas dan. Y también la Biblia dice que por el fruto se conoce al árbol. ¿Estamos de acuerdo? Es muy sencillo. El versículo 12 dice, bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Algo maravilloso es que cuando tú vienes a la Escritura y tú reconoces quién es Dios y quién escribió este libro a través del Espíritu Santo usando personas, sí, pero ¿quién lo escribió? Dios te está hablando. De la misma manera ahorita que se está compartiendo la palabra de Dios, no son mis ideas, es lo que la palabra de Dios dice. Entonces la palabra de Dios viene a tu vida, dices, bueno, es la palabra de Dios y yo puedo reconocer quién es Dios. Y al ver quién es Dios y cómo soy yo comparado con Dios, me doy cuenta que yo soy así y Dios es inmenso. Y por muchos versículos o por mucho que yo sirva al Señor, soy así, mi tamaño no cambia comparado con el de Dios porque Él es santo. Él es total y absolutamente santo y no hay malos pensamientos en su vida porque dice la Escritura, los pensamientos que tengo acerca de vosotros son de paz y no de mal para darles el fin que esperáis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, podemos bendecirlo.
Y esta bendición es una forma de alabanza, es una forma de adoración, es una forma de decir, no, reconozco quién eres, reconozco tu santidad y todo lo que a pesar de mí, escúchame muy bien, lo que a pesar de ti y a pesar de mí, Él sigue haciendo contigo. ¿Estás consciente que muchas veces a pesar de ti, a pesar de tus decisiones, a pesar de tu corazón, Él te sigue bendiciendo? Porque aunque tú seas infiel, dice la Biblia, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, esto produce alabanza, produce adoración, produce una declaración de su grandeza. Y no es que el salmista esté bendiciendo a Dios, tú no puedes bendecir a Dios. Simplemente está exclamando, bendito seas. No sé si te ha pasado o has vivido alguna situación complicada y difícil en tu vida, de salud, laboral, matrimonial, personal, con un hábito, con un hijo, con una hija, con un nieto, con algún hermano en la iglesia, alguna situación complicada, y que luego ves la mano de Dios, que no te queda la más mínima duda que Dios intervino, y que dices, bendito Señor, bendito seas, y lo bendices y lo alabas. Porque la alabanza continua y el aprendizaje constante es una relación directa con el creyente verdadero. Versículo 13. Con mis labios he contado todos tus juicios. Lo que llena tu corazón siempre va a salir de tu boca. Si en tu corazón hay chismes, hay quejas, hay murmuraciones, y llega tu comadre y mira, ven, mira, te voy a platicar. Pero para que ores, no, mira, no, la verdad ni me corresponde, pero para que ores, Pero fíjate que me enteré que fulano o perengano hizo esto, y empiezas ahí con todo el hilo. Y la comadre jalando el hilo re a gusto, así, a ver, y oye, ¿qué más? ¿Y cuántas cosas, mis amados, inapropiadamente hacemos de esta forma? Y caemos en quejas, en chismes, en murmuraciones, en hablar de los hermanos. Y eso no muestra un cristianismo verdadero. Porque en Mateo 12:34 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. En Lucas capítulo 6, versículo 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los juicios, mis amados, es la palabra de Dios que es determinante. Tú sabes que es una decisión legal, es un veredicto de parte de Dios lo que quiere para ti. Algo que te dice que hagas o algo que te dice que eso no lo hagas. Es un veredicto, es un juicio, es una determinación, es una norma que expresa la justicia de Dios y la esencia de Dios para tu vida. Y esto, dice la Escritura, que proclamaremos sus dichos, bueno, es para que se predique, para que se proclame. El cristianismo no es una fe silenciosa, sino es algo que tú anuncias en público. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Ya vamos a terminar. Versículo 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Un corazón purificado ordena sus prioridades. No está buscando meramente una estabilidad financiera. No es malo que busques una estabilidad financiera, pero no es tu prioridad. ¿Sabes que Mateo 6:33 y que si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, Él en su poder va a hacer que no te falte nada? Porque no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Vas a tener lo necesario y lo suficiente, y dice la Escritura que con eso estemos contentos. No buscas tampoco tu éxito profesional y ser el mejor licenciado, doctor o abogado del mundo, sino estás buscando que tu vida sea agradable delante de los ojos de Dios. No estás buscando nada más tu estabilidad en cuestiones materiales, relojes y marcas de ropa y carros y coches y
casas y un montón de cosas que son bien temporales y que para nada aprovechan. Tus decisiones cotidianas nunca se van a basar en deseos egoístas, porque tú piensas en los demás y piensas en el reino de Dios. Y esa seguridad terrenal, sabes que la tienes a través de la obediencia. No hay mejor estado para el hombre y la mujer que vivir obedeciendo a Dios. Otra de las cosas es que, como dice el salmista, me he gozado. Tu vida regularmente está gozosa, es decir, estás contento, estás satisfecho, tienes contentamiento. Filipenses 4:4 dice la Escritura: regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. El gozo del creyente maduro no está en lo que posee, sino en aquella persona a quien sirve, a quien adora, a quien ama y a quien obedece, porque es tu Señor. Versículo 15: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y bueno, qué interesante que el Señor nos mande a meditar en sus mandamientos, en reflexionar en ellos, en razonarlos, en conversar interiormente con estos mandamientos. O sea, ¿sabes qué? Cuando estés por fallar, predícale a tu corazón lo que la palabra de Dios dice para que no falles. Medita lo que Dios dice en su palabra para que tú no falles. Habla contigo mismo a través de lo que dice la Escritura y pondéralos profundamente. Piensa con propósito, repite la verdad de Dios en tu corazón. Como dice el libro de Josué 1:8, dice: nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el Salmo 1, en el versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y entonces el resultado es que serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hagas prosperará. Mis amados, qué importante es que consideremos sus caminos. Considerar es contemplar con atención, observar qué propósito tiene esa porción de la Escritura para mi vida. Y con esto puedes discernir entre lo que estás pensando y lo que realmente es. Por eso te digo que esto no es casual, es una observación puntual sobre lo que Dios dice, considerando la palabra de Dios. Y puedes considerar a Dios también a través de la creación. Yo muchas veces que he tenido problemas que yo considero que están difíciles que se resuelvan y solamente Dios, he ido manejando y veo los cielos y veo los árboles y veo los cerros. Digo: Señor, tú hiciste todo esto. Y veo el sol brillar. Hiciste todo esto y esto está complicado, esto es imposible sin un creador. Tú puedes crear esa situación óptima en mi vida. Si tú hiciste todo esto y lo creo, Señor, ¿qué es mi problema para ti? Y el último versículo que vamos a ver hoy en relación al Salmo 119: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Esta es una determinación personal. Alégrate recordando la palabra de Dios cada día. Relaciónate permanentemente con la palabra de Dios, no como una obligación pesada, sino como la alegría que produce al obedecerla, al practicarla, al ponerla por obra. ¿Cómo nos regocijamos? ¿O qué significa regocijarse? Te deleitas. Es un gozo intenso que no depende de las circunstancias temporales. Encuentras placer y satisfacción en vivir lo que Dios dice para tu vida. No es un gozo pasajero o temporal. Y esto produce un corazón puro. Produce paz también. Y produce esperanza porque tienes la seguridad de lo que Dios está haciendo en tu vida.
El salmista termina diciendo que no se va a olvidar de las palabras. Igual nosotros, no nos olvidemos de las palabras. No las dejes de recordar. Recuérdalas en todo tiempo. No las descuides. No pases por alto intencionalmente lo que la Biblia tiene para tu vida, lo que dice, cómo tienes que ser como esposa, cómo tienes que respetar a tu marido, cómo tienes que tratar a tu mujer como a vaso frágil, cómo tienes que instruir a los niños en su camino para que cuando sean viejos no se aparten de él, cómo tienes que orar por ellos, cómo tienes que exponerlos a la palabra de Dios, cómo tienes que tener sabiduría para vivir con tu mujer, porque le dice al hombre que vivir con ella sabiamente, necesitamos sabiduría. ¿Cómo tienes que honrar a tus padres? O sea, cuántas cosas, no las olvides. El olvido, mis amados, bíblicamente en relación a la palabra, habla de negligencia espiritual. Con este comentario voy a terminar. Habla de negligencia espiritual. Es decir, dejas de aplicar lo que Dios te dijo que tú aplicaras. Lo dejas de aplicar. No valoras lo que has aprendido. Este olvido espiritual va a ser la raíz y el origen de todas tus caídas. Porque si tú estás firme en el Evangelio, te garantizo que no vas a caer. Puedes estar sufriendo, pero no vas a caer. Dios te va a sustentar, Dios te va a fortalecer, Dios te va a consolar, Dios te va a levantar, y Dios dice que Él honra a los que le honran. Como creyentes, mis amados, tenemos que tener una mente saturada de la Escritura. Como les dije anteriormente, David, siendo David, tuvo en poco la palabra de Dios y por eso cayó, a pesar de que la Biblia dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. La verdadera pureza, con esto termino, permite que la palabra de Dios te transforme y libere tu mente y libere tu corazón de todo pecado que está ocupando lo que a la palabra de Dios le corresponde. Vamos a orar.